Hola, te saluda el Pastor Roberlin. Hoy, la reflexión bíblica lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 15. ¿Me acompañas? Dice la Escritura: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, de los 5 panes de cebada que había sobrado y que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La historia que te vengo a contar en esta noche realmente nos va a mostrar uno de los atributos más grandes que Dios tiene: el atributo de compasión y misericordia, que siempre se ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Dios no es un Dios solo justo y un Dios santo. Dios también es un Dios misericordioso y compasivo. En más de una ocasión, Él mostró esta misericordia reflejada en hechos, reflejada en acciones que suplieron, confortaron y animaron corazones que se encontraban en desdicha, en desaliento o en dolor. No es de sorprendernos que este milagro se encuentra justamente en los 4 evangelios. Ya desde ahí podemos darnos cuenta de lo importante que fue para Dios que este hecho quede registrado en su palabra y que pueda traer resultados en el corazón de sus seguidores a través de todos los tiempos. Tampoco está de más poder corroborar esta afirmación que te doy en esta noche, al poder también encontrar otro momento bíblico donde también hizo lo mismo al alimentar 4,000 personas. Entonces podemos comprender que la intencionalidad de Dios fue que este hecho quede registrado en tu corazón. Veamos de a grosso modo cómo este gran amor y esta compasión de Jesús se ve manifestada a través de la gran alimentación que hizo, no solo a 5,000 personas, como podemos encontrar en el encabezado del párrafo, sino que fueron aproximadamente 20,000. Es necesario también considerar que en aquellos tiempos solo se contaban a los varones. Y esto lo vamos a encontrar ahí, registrado en el versículo 10, que se recostaron como en número, dice el versículo 10, parte B, que eran como 5,000 varones. Imagínate tú, que esos varones vengan con sus esposas. Estamos hablando de un promedio de 10,000 personas. Y más aún, si hablamos de familias que siempre vienen acompañados de hijos, y más de uno, por supuesto. Entonces, la aproximación de 20,000 personas está dentro de lo considerado. Era una gran multitud. Y esta gran multitud movió el corazón de Jesús. Porque dice el versículo 4, que ya se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos, y que Jesús se encontraba en el monte, dice, con sus seguidores. Pero al ver Jesús a esta multitud,
que había venido hacia él buscándolo. Dice la Escritura que Jesús alzó sus ojos y los vio. Yo me imagino ese momento. Yo me imagino con qué tipo de mirada vio Jesús esa multitud. Recuerdo bien que en una oportunidad Jesús, mirando hacia Jerusalén, lloró por ellos y exclamó diciendo: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os he querido juntar, así como la gallina junta sus polluelos? Yo me imagino ese corazón compasivo reflejado en esa mirada dulce y tierna, mirando a la multitud. Es así como Jesús mira a la humanidad hoy en estos tiempos. Es así como Jesús está mirando hoy a todas las naciones en medio de lo que estamos atravesando en este tiempo de cuarentena, de gran aflicción, de luto y gran dolor en muchas familias que han perdido seres queridos por causa de esta pandemia mundial de COVID-19. Dios no está indiferente al dolor. Dios no está indiferente a lo que está aconteciendo en países prósperos y progresivos como España e Italia. Pero al mismo tiempo, Dios está mirando al mundo y a las multitudes que habitan en él, en lugares tan humildes como el África, en lugares tan alejados como Sudamérica. Dios ha observado y siempre está pendiente del dolor y cómo la humanidad está habitando y viviendo, y de qué manera está considerando su palabra y su temor hacia su Creador. Dios es un Dios no solo justo, no solo santo. Déjame decirte entonces, Dios también es un Dios compasivo. Y esta misericordia de Jesús se vio reflejado a través de esta mirada hacia la multitud. Vio que esta multitud se encontraba hambrienta, realmente se encontraba necesitada. Y Jesús no solamente vino a suplir esa hambre espiritual que ellos necesitaban a través de su palabra, sino también el relato bíblico nos revela que también vino a suplir y a bendecir esta hambre material cuando así Él lo decidía. Dios es un Dios completo e integral. Dios es un Dios que su providencia suple toda área y necesidad del ser humano. Es por eso que nos ha provisto de este cosmos, nos ha puesto en esta hábitat que es el planeta Tierra. Ha dispuesto para nosotros leyes, un ecosistema ideal para nosotros, para nuestra subsistencia. Ha provisto lo necesario, el alimento necesario, el fruto de la tierra. Ha provisto animales también y vegetación para convivir con ellas de una manera armoniosa y ordenada. Dios es un Dios que ha mostrado su compasión y su misericordia, no solo a través de su palabra, que de por sí ya revela su corazón tierno, sino que ha revelado su misericordia y su providencia a través de todas las cosas hechas. Por eso el apóstol Pablo, con sabiduría del Espíritu Santo, dijo: es necesario contemplar la creación de Dios para reconocer que hay un Dios de misericordia que ha actuado a través de lo que siempre ha subsistido por su palabra. Es necesario que esta noche empieces a reflexionar conmigo que el Dios que hemos creído y el Dios que tú, por una u otra razón, te has alejado, es un Dios que siempre es compasivo y misericordioso, y que hoy más que nunca está pendiente y está también dolido por lo que está aconteciendo en este mundo. Que muchas de las cosas que estamos viviendo, atravesando, han sido productos y consecuencias de las mismas decisiones que el ser humano ha asumido y que lamentablemente no han sido las correctas. Un ecosistema dañado, el calentamiento global que estamos viviendo, es la tierra gritando y gimiendo de dolor, la contaminación que existe en todas las naciones. Hoy podemos ver en el tiempo de la cuarentena cómo el ecosistema ha cambiado de una manera tan radical. Es sorprendente ver cuánto daño le ha hecho la humanidad a la creación de Dios y no hemos sido buenos administradores de Él. Pero a pesar de todo eso, Dios sigue viéndonos con misericordia, con compasión.
Y de esa manera, él alzó los ojos y vio a esta multitud. ¿Y sabes a quién se dirigió? Para justamente preguntar y querer dar solución a este problema del hambre que existía en la multitud. Fue a uno de sus seguidores, Felipe, sí, aquel discípulo que en una oportunidad le preguntó a Jesús y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Y Jesús le dijo: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Ese mismo discípulo que también estuvo presente en el primer milagro que Jesús hizo en las bodas de Canaán, al convertir el agua en vino. ¿Recuerdas? Sí. Fue casualidad entonces que Jesús dirigiera su mirada hacia él y le preguntara: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Yo encuentro eco en esta pregunta, históricamente dirigida a este discípulo, pero que proféticamente está dirigido a todas las naciones y en particular a sus seguidores. Hay un problema, hay una necesidad, le dijo. ¿De qué manera supliremos y solucionaremos el problema que existe? Es necesario comprender que Jesús le estaba preguntando porque él quería saber cuál iba a ser la reacción, cuál iba a ser la respuesta que le iba a dar su discípulo. Si ya había aprendido a confiar en Jesús, si había entendido lo que era la providencia de Dios, si este discípulo iba a ser movido a misericordia y compasión también, para poder hablar e interesarse por la necesidad de la multitud. Porque el versículo 6 reafirma esta postura, porque el texto dice que Jesús le estaba preguntando solo para probarle, porque él sabía lo que iba de hacer. Él tenía el control de todo. Él sabía que iba a obrar con un gran milagro e iba a saciar la necesidad y el hambre de esta multitud. Él sabía que él solo podía hacerlo y que no había hombre que en ese momento podría darle solución a este gran problema que estaba suscitando. Es así como Jesús nos mira a nosotros, sus seguidores, en estos tiempos y nos pregunta: hay una necesidad en el mundo y la gente está agobiada y sufriendo y la gente está entrando en estado de pánico y las naciones están temblando al no saber qué hacer, al no saber qué futuro se avisora para ellos, al no entender los cumplimientos de las profecías, al no entender los tiempos espirituales. Y Jesús redirecciona esa pregunta hacia nosotros y te pregunta a ti en esta noche como a mí: ¿qué haremos para mostrarle el camino y la solución a estas multitudes que están necesitadas de amor y de paz en sus corazones? ¿Cuál será la respuesta que le daremos? ¿Cuál será la respuesta que daremos a nuestro prójimo cuando se acerca a nosotros en algún momento algún familiar a preguntarnos: ¿qué sucederá con este mundo? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de nuestras vidas? ¿Dónde terminaremos? ¿Cuál será la respuesta que ofreceremos y cuál será el mensaje que traeremos en base a esta gran necesidad de esta multitud que está hambrienta de paz, que está hambrienta de amor y sobre todo que está hambrienta de salvación? Es necesario presentarle el mensaje correcto. Es necesario hablarles de Jesús. Es necesario llevarles a la comunión de la providencia y del corazón compasivo de Cristo. Es necesario llevarles a la reflexión, porque somos conscientes que nuestra labor de aquellos que predicamos el Evangelio está solo en persuadir a las personas, en llamar su atención hacia Jesús, en mostrarles el camino a través de la verdad, de la luz de la palabra. Pero son ellos que tienen que tomar una decisión. Y sobre todas las cosas es el Espíritu Santo el que puede convencer sus corazones. Pero nosotros tenemos una responsabilidad hoy,
¿Qué haremos en medio de este tiempo de aflicción y desesperación que el mundo está viviendo? ¿Caeremos también en el pánico? ¿También seremos presa del temor? ¿O esperaremos en la ciencia y en el hombre la solución de nuestros problemas? Puede que seamos como estos seguidores de Jesús, tan hombres, tan naturales, tan limitados. Miren lo que le responde Felipe a esta pregunta. Y le dice, Señor, solo tenemos 200 denarios de pan. Y esto no bastará para que cada uno de ellos tomase un poco. Se agregó a esta pregunta y este momento de conferencia que Jesús tenía con su seguidor, Andrés también. Y miren lo que le contesta Andrés, el hermano de Pedro, en el versículo 9. Señor, aquí también hay una posibilidad de poder ayudar a algunos, Señor. He encontrado a un muchacho que tiene 5 panes y estos panes son de cebada y tienen 2 pececillos. Mas también sabemos que esto no será suficiente para alimentar esta gran multitud. Frente a esta gran necesidad, frente a esta gran pregunta que Jesús les hizo, ellos vinieron ante el Maestro ofreciendo lo que estaba a su alcance. Por un lado, Felipe con el dinero que poseía. Por otro lado, Andrés con lo que había encontrado en medio de la multitud, seguramente preguntando, ¿es rescatable y es valorable lo que dijeron? Por un lado, Felipe puso en las manos del Maestro su posibilidad económica que de alguna manera ayudaría a dar alivio a algunos. Esto es rescatable. Esto es importante en la vida de un discípulo, que podamos poner en las manos del Maestro, en las manos del Dios proveedor, todo aquello que Dios nos ha dado, todo aquello que podamos tener y administrar y que puedan estar puestos a su soberana voluntad para ser usados para el bien de la humanidad. ¿Y cuál es el mayor valor? ¿Cuál es el mayor bien que Dios nos ha dado si no es nuestra propia vida? ¿Cuál es el mayor bien que Dios te ha dado si no es tu salud? ¿Cuál es el mayor bien que Dios te ha dado si no también son bendiciones materiales que ha provisto para que administres aquello que Dios ha bendecido en tu existencia? Es necesario, como Felipe, traerlo ante el Señor y decirle, Señor, aquí traigo todo lo que tú me has dado, Señor, y aquí estoy yo mismo presente para ofrendarme a mí mismo, para poder ser un instrumento útil en tus manos y poder ser un canal para poder ayudar a muchas personas que necesitan escuchar de tu palabra. Pero sabes una cosa, es necesario que comprendas que frente a la gran necesidad que había en la multitud y a la gran hambre que existía, no era suficiente lo que Felipe podía ofrecerle al Maestro. Para grandes milagros y grandes soluciones, solamente hay un Dios proveedor, que solamente Él puede saciar completamente la gran hambre que tiene esta humanidad, que es de salvación, que es de paz, y que solamente Jesucristo puede ofrecernos. Tú puedes venir a Jesús con tu vida, con tus medios, con tu fuerza y con tu salud, y es valorable y aplaudible. Pero no es suficiente para que los milagros sucedan. No es suficiente para poder saciar la necesidad de la gente, porque ni tú ni yo vamos a poder darle solución y satisfacer realmente lo que ellos necesitan. Ciertamente serán medios y seremos instrumentos en las manos de Jesús. Pero el único que puede saciar el hambre y la sed que ellos tienen es Jesucristo mismo. Por tanto, la bendición de Dios es necesaria en medio de todo ofrecimiento, de todo método, de todo medio económico, de toda entrega humana. La bendición de Dios es necesaria para que los milagros ocurran. No basta tu esfuerzo, no basta tu voluntad, no basta tu estrategia, no basta tu sabiduría, no basta lo mucho que tú puedes hacer por este mundo, si de por medio no está la unción del Espíritu Santo respaldando lo que hagamos. ¿Estás entendiendo esto esta noche?
Es por eso que muchas congregaciones y muchos liderazgos han fracasado. Es por eso que muchos buenos propósitos y buenos planes han fracasado, porque nunca ha sido suficiente lo que nosotros podamos ofrecer si la bendición de Dios nos respalda lo que entreguemos. Ahora, no solamente contemplamos esta buena voluntad de Felipe, sino también Andrés, encontrando un muchacho, y es de sorprendernos, porque este jovencillo no lo registra los demás evangelios, solamente Juan. Este joven, dice la Escritura, que no sabemos su nombre, y ya desde ahí empezamos a comprender cómo los grandes héroes y gente que realmente ha sido parte de los milagros de Jesús y han sido medios para lo que Jesús quiere hacer en el mundo y a través de los tiempos, muchas veces han sido gente anónima, pero ante el corazón de Dios son bien conocidos. Este es un principio muy importante que también es necesario que lo tengas muy presente. Dios ha hecho grandes milagros y lo ha hecho muchas veces a través de personas que ni siquiera conoces. Porque este joven fue parte de este gran milagro. Y Andrés lo trajo ante el maestro. Porque este jovencito tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Dios usó lo poco que se tuvo para suplir la más grande necesidad. Ahora vemos un joven que apareció aparentemente en medio de la multitud. No sabemos qué lo trajo para estar junto con esta multitud siguiendo al maestro. Puede que haya sido una curiosidad de joven al escuchar hablar de este gran Señor y querer también conocerlo a él personalmente. Puede que se haya acercado al maestro, producto de que él, capaz para subsistir, se dedicaba a la venta de estos productos que tenía y que estuvo justamente en el momento adecuado, conforme a la providencia y los tiempos de Dios, para que también tenga un encuentro con Jesús. No lo sabemos. Podríamos especular muchas cosas. No sabemos que si después de este gran milagro, este joven se convirtió a Cristo. Pero lo que sí estamos seguros es que seguramente cuando terminó esta gran bendición de Dios, este muchacho se fue siempre lleno de sus panes y peces, bendecido mucho más de lo que llegó. Ahora Andrés lo trae entre Jesús. Y es importante reconocer que no fue egoísta el discípulo, porque él no guardó ese conocimiento para sí mismo y la información que había encontrado alimento que pudo haber tranquilamente saciado el hambre de este joven o de su discípulo. Pero él quiso compartirlo con el maestro y sobre todo ponerlo a disposición para poder ayudar a otros. Esto habla muy bien del corazón de Andrés. Pero tampoco fue suficiente aquello que ellos podían traer, aunque podría significar algo, pero no era suficiente para suplir la gran necesidad que había. Era necesario la providencia de Dios para que estos panes y estos peces, de la cantidad limitada que había, podían multiplicarse y saciar a todos de una manera satisfactoria. Pero Jesús, al ver la iniciativa de sus discípulos y al ver que traían entre él todo esto y lo ponían en sus manos, entonces dice el versículo 11 que él tomó aquellos panes. Y creo yo que en este acto solemne fue donde se produjo el gran milagro, de lo que justamente estábamos hablando desde el principio. Estaba la necesidad y Dios usó la necesidad para dar una gran lección a sus seguidores de lo que era la fe y la confianza en Jesús como un Dios milagroso y compasivo. Estaba ahí también la economía que tenía Felipe y también lo puso en las manos del maestro para que pueda ayudar en algo a saciar la necesidad de algunos. También se encontraba Andrés con este jovencito, con los panes y los peces que también lo habían puesto a los pies del maestro. Pero era necesario lo más importante, y era la bendición y la providencia del Todopoderoso. Y esto sucedió en el versículo 11, cuando Jesús, dice el texto, tomó aquello que ellos habían puesto en sus manos y dio gracias al Padre.
Una oración de gratitud, anhelando y pidiendo la bendición del Padre sobre aquello que ellos habían traído. Aquí aconteció el gran milagro. Y este es el gran secreto para el gran éxito que todo discípulo y todo siervo de Dios, y el gran éxito que toda iglesia y todo ministerio pueda alcanzar en el Señor. Déjame decirte, puedes ser muy locuaz, puedes ser muy preparado, puedes tener muy buenos planes y métodos y estrategias, pero si no has comprendido que el éxito de un ministerio, el éxito de una iglesia saludable espiritualmente, no radica en lo que tiene, no radica en sus capacidades y habilidades, radica en que el favor del eterno Dios está sobre ellos, sobre el ministerio, sobre el siervo. Cuando la unción del Espíritu Santo está coberturando toda iniciativa, todo plan, toda propuesta de servicio al Señor, créeme que ese proyecto tendrá éxito. Ahora vemos en esta oración tan sencilla, pero de todo corazón elevada al Padre. Dice la Escritura que Jesús ahora comparte este gran milagro de repartir aquellos panes y aquellos peces entre la multitud. No lo hizo Él personalmente, sino compartió esta bendición con los suyos. Porque creo yo que al momento que Él les daba el pan y le daba aquellos peces a sus discípulos, era un mensaje claro. En cada pedazo que Él compartía con ellos, era como una voz interior les decía, no duden, solamente crean. No duden, solamente crean. Yo me imagino los 12 recibiendo este mensaje interior a través del momento en que Jesús compartía con ellos este gran milagro. Pero este milagro que Jesús le transmitía primeramente a sus discípulos era necesario que pase a otras manos y que llegue a los más necesitados. Y ellos eran la multitud que estaba ahí presta y esperando, recostada en el campo. Eso somos nosotros, la iglesia, en las manos de Jesús. Eso somos nosotros, la iglesia, en sus planes, llamados a ser canales y medios para bendecir, llamados a transmitir aquello que hemos recibido de gracia. Lo que de gracia has recibido, es necesario que des también de gracia. Si Dios ha puesto en ti dones, unción y palabra, no es para que celebres y puedas llegar a las congregaciones solo a contarle a todos lo mucho que puedes hacer y lo mucho que has alcanzado en Dios. Si Dios te ha capacitado para que tú puedas bendecir a otros, si Dios te revela sueños y te muestra visiones, no es para tu propia gloria, no es para que el mundo y la iglesia te conozca y te hagas famoso ante el pueblo. Dios te ha dotado de poder y gracia y te ha dado herramientas para que sean usadas para el servicio de los demás. Dios nos ha llenado de su unción, no para estar en una comunidad o en cuatro paredes solamente viviendo vanagloria y compitiendo con otros cuánto sabemos y cuánto podemos ser, sino que Dios da mayores dones y talentos a aquellos que lo ponen al servicio de los demás. Dios dará a aquellos que trabajan con aquello que les ha dado, con una motivación correcta. Como dijo Pablo, predicando el Evangelio con la correcta motivación que debe ser el amor. Dios te ha dado entonces y ha puesto mucho en tus manos y ha participado contigo el milagro de la multiplicación de este pan y estos peces. ¿Recuerdas a Jesús cuando dijo, yo soy el pan de vida? Claro que sí. Y que aquel que come de ese pan nunca más tendrá hambre. Ahora nos ha llamado a nosotros para ser portadores y ser mayordomos de aquello que Dios ha depositado en nosotros, en nuestras conciencias, en nuestro espíritu, de ser gente y discípulos comprometidos a la predicación del Evangelio. Tenemos que predicar a los demás que están hambrientos. Tenemos que ir a la multitud llevándoles el pan necesario para poder saciar su hambre. Y este pan es Jesucristo. Y es necesario que este pan sea partido para que pueda llegar a más cantidad. Es por eso que fue necesario que Jesús muriese en la cruz. Fue necesario, como dijo el profeta Isaías, que sufra y sus heridas fueran llevadas sobre su cuerpo, porque por sus llagas fuimos curados.
Este es el siervo sufriente. Isaías 53. Este es aquel pan que fue partido necesariamente para que pueda llegar a todos los corazones. Ahora Jesús nos encomienda esta gran misión de participar en el milagro. Nosotros no haremos el milagro. Tú no eres el sanador. Tú no eres el solucionador de problemas. Tú no eres aquel que libera. Es Jesucristo que ha puesto en tus manos esas capacidades a través de la obra del Espíritu Santo, para que tú puedas llevar a otros y puedas suplir y saciar enfermedades, puedas saciar necesidades emocionales, espirituales que el mundo hoy está sufriendo. Yo tengo un compromiso con Jesús. Tú tienes un compromiso con Jesús. Y es necesario participar esto con los demás. Y luego que el Señor participó este gran milagro con sus discípulos y ellos con los demás, dice el texto en el versículo 12, cuando se hubieran ya saciado, dijo a sus discípulos, recoge los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Esta es la bendición de Dios. La bendición de Dios no está dada para que pueda despilfarrarse. La bendición de Dios no está dada para que se administre mal. La bendición de Dios ha sido dada para que seamos correctos administradores y que siempre esa bendición no solamente alcance tu presente, sino también tu futuro. El Señor le ordenó a sus seguidores recoger, y no recogieron migajas como capaz tú puedes estar imaginándolo. No son aquellas obras comunes que nosotros podemos normalmente ver. Eran pedazos de lo que se había comido y que servirían para saciar el hambre en su viaje todavía de sus seguidores. Por eso no es casual que fueron 12 cestas los que se recogieron. 12 cestas como para que cada uno llevara una y recordase cada vez que comiese de estas bendiciones, de aquel milagro portentoso que había acontecido en este día, y reconocieran la providencia y el corazón compasivo de Jesús a las multitudes. Era una gran lección para ellos. Era una gran lección de entender que la providencia viene de Jesús y que la bendición de Dios no solamente alcanzó a ellos, sino que también alcanzó a mucha gente más que a pesar de su débil fe y de su duro corazón, la compasión de Dios siempre llega a los más necesitados. Y es de sorprendernos que este milagro no solamente suplió un hambre del presente, sino que también fue guardado, dice el texto, en 12 cestas para suplir un hambre del futuro. Toda bendición que proviene de Dios no solamente bendice tu presente, también se extiende hacia tu futuro. Déjame decirte que Dios siempre bendecirá tu vida. Y esa bendición no solo te alcanzará a ti, sino también a los tuyos, a tus generaciones. A este mundo que también hay una tasa de mortandad que van partiendo, pero también es necesario comprender que muchos van naciendo. Y es necesario dejar principios, dejar verdades eternas y no conceptos solamente, sino solo verdades de Dios al corazón de nuevas generaciones que vienen y que entiendan que en Jesucristo hay providencia y hay salvación. Yo quiero terminar contigo leyendo los últimos versículos, porque dice el versículo 13, confirmando lo que acabamos de decir, que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que habían sobrado y que habían comido. Dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. A pesar que vieron un milagro maravilloso, no entendieron y solo lo vieron como un profeta. Así somos los seres humanos. Podemos tener revelaciones, podemos tener experiencias sobrenaturales, pero el milagro en sí, ni la experiencia sobrenatural en sí, te va a dar la iluminación suficiente para reconocer quién es Jesús. No quieras conocer a Jesús solo a través de un milagro. No quieras conocer a Jesús solo a través de una señal. No quieras conocer a Jesús solo a través de algo sobrenatural.
Es necesario que te acerques a Jesús de la manera más sencilla, más práctica, y es a través de un corazón arrepentido y sincero, reconociendo que Él es el Salvador del mundo y que Él es un Dios de providencia y misericordia y muy compasivo. Acepta su sacrificio en la cruz, entrégale tu vida. La única manera de tener comunión y tener un pleno conocimiento de Jesús es necesariamente andando con Él y estando cerca de Él. La única manera que tú tengas una iluminación correcta en lo más profundo de tu espíritu y de tu entendimiento es a través de una vida constante cerca a Jesús. Y esto lo vas a conseguir a través de una vida de oración, a través de una vida del estudio y reflexión en su palabra, a través de una vida honrando y guardando sus mandamientos. Solo así, yendo a una comunidad donde se enseñe las verdades de Cristo, vas a empezar a entender y estar muy cerca de Él. Entonces vas a ser influenciado por su presencia, por sus principios, por su esencia. Y solo entonces podrás tener el conocimiento correcto de quién verdaderamente es Jesús. No solo un profeta, no solo un gran maestro, no solo el mejor ser humano que existió, sino que es Jesús, Jesús, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Él es Jesucristo, que te vengo a presentar en esta noche. Y miren lo que dice el versículo 15. Entonces Jesús, entendiendo que la gente no comprendía su misión, ni quién era Él, y que lo único que ellos entendían era lo que veían en el momento, ellos interpretaban y la percepción de ellos siempre era terrenal, muy natural y muy limitado. Quisieron satisfacer sus necesidades y quisieron ponerlo como rey para encontrar en él soluciones a sus necesidades materiales y sus necesidades inmediatas. Pero Jesucristo no había venido para saciar necesidades inmediatas. Él había venido y ha venido para saciar necesidades eternas. Tú y yo necesitamos de la salvación de Jesús. Tú y yo necesitamos de este gran milagro de transformación. Necesitamos acercarnos al trono de la gracia y reconocer que en Él está la providencia para nuestra salvación. En Él está la providencia para nuestra sanidad frente a esta gran pandemia que vivimos. Sí, claro, si Él así lo decide, puede determinar el cese de esta calamidad que estamos viviendo. Pero es necesario que el mundo voltee hacia Él. Es necesario que las naciones miren hacia Él y reconozcan que no solamente fue el mejor ser humano, que no solo fue aquel que está presente en Semana Santa, que no solamente es aquel que está en el pesebre un 24 de diciembre, sino es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es necesario la bendición de Dios en todo lo que hagamos. Y también me atrevo a decir, y recíbelo así en esta noche, solo la providencia de Dios será lo que detendrá esta pandemia. Solo la bendición de Dios será suficiente para que sea el tiempo determinado en el cual cese esta calamidad de esta manera tan radical, tan extensa y tan dolorosa que está sacudiendo los continentes. Seguramente esta enfermedad convivirá con nosotros por muchas generaciones, pero si Dios lo decide, en su soberanía, pero sobre todo en su corazón compasivo, esto se detendrá y no tendrá el alcance que tiene hoy. Yo quiero confiar en ese corazón compasivo. Yo quiero creer en ese Jesús que hoy es más real que nunca. Créele y busca su bendición. Soy el pastor Robert Lee y sé que esta palabra te ha bendecido. Comparte estos videos, por favor, con muchos amigos que necesitan conocer a ese maravilloso Jesús. Bendecidos.